todo tiene conciencia, lo cual es tremendo, ¿no? Que esto se esté estudiando científicamente. Entonces la teoría vigente actual pues dice que no, la conciencia la genera el cerebro, no existe independientemente del cuerpo. Tononi establece que no, que es una interacción entre mi cuerpo y esa conciencia, entonces ya la hago mía cuando entra, pero es una interacción, ¿no? Fíjate las implicaciones, es maravilloso, ¿no? Giulio Tononi. Es italiano, pero ha trabajado siempre en Estados Unidos. Y es increíble, ¿no? Él dice, por ejemplo, de parte de su teoría, dice que el tiempo no existe. So integrated information theory says, in essence, that you need a very special kind of mechanism organized in a special kind of way to generate experience consciousness. Does that fit with what we know about the brain and consciousness, which is where we know the most? El cerebro utiliza y convierte el tiempo en espacio para procesarlo. Pero el tiempo se va de la ecuación. Ahí vamos. Ya lo sé. Si va por esa línea... Y entonces, hablando con este tipo, con Tononi, era un tipo que tenía un conocimiento de la filosofía que te echaba para atrás. Dices, es que este tipo, o sea, quiere saber muchas cosas. Él vino a Madrid al Congreso de Neurociencia y la Meditación, porque a él le interesaba ver qué pasa con el grado de conciencia de las personas que meditan o no. Entonces él vino a ello, o sea, que dices, fíjate, ¿no? También qué apertura, ¿no? Es muy interesante, Tononi es maravilloso. Las conferencias de Tononi son infumables porque bueno, la ecuación es así, es y te dice no sé qué y tal y cual. O sea, es muy difícil de seguir, ¿no? Bergson decía que no habría que hablar de tiempo sino de duración. En 1922 en París se celebró un debate entre Henri Bergson y Einstein. Acaba de terminar la guerra, traer a un alemán judío a París, o sea, era muy... Entonces Einstein pues ya era célebre por la teoría de la relatividad, donde el tiempo, pues fíjate, es muy importante. Entonces aquel debate era entre Einstein, que defendía el tiempo como referencia, el tiempo absoluto, el tiempo con su medida, ¿no?, paramétrica, y Henri Bergson, de la filosofía, que decía que el tiempo como tal no existía, que debíamos hablar de la duración, ¿no? Entonces que para el ser humano pues hay que hablar de la duración, de la experiencia y no de tiempo cronometral. Entonces el debate era entre pues dos posiciones pues muy diferentes, ¿no? Entonces aquel debate, la historia, le dio por vencedor a Einstein. Entonces Einstein acabó el debate diciendo: el tiempo de los filósofos no existe. Pero la frase era muy interesante porque efectivamente los filósofos dicen que el tiempo no existe. Entonces él daba la razón, el tiempo de los filósofos no existe. Pero ahí había una connotación al cerrar el debate muy interesante, que era: el tiempo de los filósofos no existe, o sea, ya no estáis. Y entonces, según se interpreta luego la crónica, la crónica después dijo: no, Einstein ha sido el vencedor de este debate, el tiempo de los filósofos ya ha pasado. Y entonces a partir de ahí la ciencia se empieza a separar de la filosofía, dicen muchos historiadores de la ciencia. Entonces es muy interesante ese debate, ¿no?, porque fue como un posicionamiento de la ciencia que vino después, donde pues efectivamente lo humano, lo subjetivo, se separó, se expatrió, ¿no? O sea, el tiempo objetivo el tiempo subjetivo no existe, es el objetivo, esto es un segundo y el tiempo es así, depende de los sistemas de referencia, tal y cual, vale. Y entonces se dio la razón a Einstein. Entonces el tiempo de los filósofos no existe. Marcó mucho, pero ahora se está volviendo un poco a recuperar un poco pues ese aspecto un poco más variable, más dinámico del tiempo, cómo percibe el cerebro el tiempo, pues eso se ve que lo reduce a espacio, que es muy difícil para nosotros. Tú le dices a una persona: a ver, cierra los ojos o quédate ahí un momento. Y entonces, yo cronometro y digo: a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, el 99% de nosotros se equivocaría, pero con unas órdenes de magnitud tremendos, ¿no?
Es decir, entonces no tenemos ese concepto del tiempo. Pues no, porque para mí ha sido una duración, para mí se me ha hecho un minuto y para ti puede haber sido una hora, ¿no? Y entonces se está volviendo un poco, recuperando esa parte a través de la neurofenomenología. Pero bueno, ahí todavía queda. Pero es muy interesante porque en esta teoría de Tononi el tiempo se va.